Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones. En ese sentido, quería compartir algunas ideas centrales sobre lo que he llamado la apropiación de la naturaleza como un gran ciclo, como una gran oleada de apropiación. Bueno, entonces quería compartir en el tiempo que tengo, además de agradecerles a todos, a todas la invitación y de poder compartir, efectivamente compartir más una experiencia, una reflexión que nos permita dimensionar de alguna manera. Todos conocemos ya las dinámicas del extractivismo porque las vivimos a diario en nuestros países con una enorme dosis de violencia, pero pensar algunas categorías y pensar algún tipo de procesos para quizá complejizar de alguna manera esta ofensiva y esta oleada mundial que ha significado desde mi punto de vista un traslado del poder en la naturaleza. Es donde quisiera centrar un poco mi intervención, pensando que no solo debemos cosificar a la naturaleza y pensarla como un objeto que se nos quita, como una cosa a los bienes naturales o a los bienes comunes naturales, sino que lo que ha cambiado en realidad es las relaciones de poder en la naturaleza y las relaciones de las clases dominantes en relación con las clases dominadas o las clases subalternas a través de la naturaleza. ¿Y qué es esto? Lo que ha cambiado en los últimos 40 años como una gran ofensiva que ha constituido una especie de nuevo régimen socioecológico. ¿Qué es esto del régimen socioecológico? Pensamos, nada más antes de presentar algunas imágenes, la idea de que en general el capitalismo y los ciclos del capitalismo pueden entenderse analíticamente como un régimen de acumulación, es decir, como un modo de el dinero, un modo de hacer riqueza, un modo de explotar a los trabajadores, un modo específico de cómo producir plusvalía, con un largo ciclo que por supuesto es el ciclo neoliberal, es el que todos conocemos y el que de siempre estamos hablando. Pero cada régimen de acumulación tiene un modo de regulación estatal. Con los regímenes de acumulación, si cambian los regímenes de acumulación, cambian los modos de regulación estatal y viceversa. Pensando que capital y Estado no son dos entes totalmente autónomos, sino que el Estado es la forma política del capital, la que permite no solo, no como el instrumento, digamos, de la clase dominante, sino como el organizador y facilitador de las condiciones de acumulación y el organizador precisamente de las formas de explotación y las formas de inversiones del capital. Si pensamos modo de regulación por un lado y régimen de acumulación, estos no se dan en el aire, se dan en íntima relación con la naturaleza y forman de algún modo un régimen socioecológico, es decir, un modo específico, histórico, cíclico, cambiante, dinámico, de cómo intervenir la naturaleza, cómo apropiarse de ella, cómo transformar la naturaleza, cómo generar los vínculos tecnocientíficos y tecnoproductivos para intervenir la naturaleza y a su vez cómo, por supuesto, definir las reglas de quién, cómo se benefician ciertos sectores de la naturaleza y quiénes no. Lo que quisiera presentar a continuación no solo es de quién es la naturaleza, todos hemos oído hablar seguramente de la acumulación por despojo, pero pienso que aunque la acumulación por despojo es una herramienta muy útil para pensar cómo las grandes élites internacionales y sobre todo las corporaciones multinacionales, por supuesto, despojan a los pueblos, a las comunidades de sus territorios, de sus bienes comunes naturales. Lo que se ha puesto en juego en los últimos 30, 40 años no solo es de quién es, ni solo quién sufre las consecuencias de un modo de explotación de la naturaleza, sino lo que ha cambiado es quién manda sobre la naturaleza. ¿Quién pone las reglas, las disposiciones, las prohibiciones, los modos de acceso, de uso, de intervención, de apropiación y por supuesto de usufructo de la naturaleza? Y si lo vemos de ese modo, entonces no se nos ha quitado solo la naturaleza como objeto material, y naturaleza aquí lo estoy hablando como una abstracción, todos sabemos que la naturaleza no es una cosa, sino un entramado, ¿no?, de flujos vitales en los ecosistemas de
entre lo biótico y lo no biótico, entre lo biótico y lo geológico, entre los ecosistemas que tienen sus propias dinámicas y sus propias relaciones fluctuantes, pero sintetizo en naturaleza para que nos podamos entender rápidamente, y es precisamente el poder en la naturaleza lo que ha cambiado en los últimos 30, 40 años, subalternizando, excluyendo, subordinando a quien ya en el pasado también había sido subordinado, esencialmente las comunidades agrarias, campesinas e indígenas, aunque no exclusivamente o no solo esas comunidades, pero sí crucialmente, por supuesto, quienes tienen otro tipo de relaciones metabólicas con la naturaleza. Metabolismo social es el concepto que utiliza Marx para definir precisamente el vínculo, por supuesto mediado por el trabajo, pero el vínculo para apropiarse de la naturaleza, transformarla, intervenirla, cómo circulan los bienes en la sociedad y también incluso cómo hay desechos en ella, ¿no? Entonces, un ciclo. Por eso Marx utiliza la idea de metabolismo para pensar en una analogía de una relación dinámica. No tenemos la relación, ninguna sociedad, incluyendo la capitalista, solo una relación cosificada, sino dependemos de los flujos y dinámicas de la naturaleza misma, y nosotros mismos constituimos un metabolismo social en ella. Dicho esto, pensando entonces que el conflicto, por eso me gusta denominarlo más ecopolítico y no socioambiental, en la idea de que socioambiental está centrado solo en lo que cierto ambientalismo muy acertadamente dice, un diagnóstico del final de cañería. Es decir, que el problema ambiental pareciera un problema de desechos o de contaminación, es decir, de lo último, y no del proceso de apropiación, de producción, de distribución, por supuesto, usufructo, y en todo caso, los desechos como la parte final de todo un circuito de relaciones sociales capitalistas que destruyen el medio ambiente, por un lado. Y por el otro, que tampoco es un conflicto solo por daños ambientales productivos o daños a las sociedades, que son, no es un conflicto solo de afectados ambientales, es un conflicto también de las relaciones de poder en la naturaleza que excluyen a los pueblos aún más de lo que ya eran, en algunos casos, como ustedes bien conocen en su país, y también en la Araucanía y en el Gualmapu, a sociedades y pueblos que ya habían sido segregadas, excluidas, reduccionadas, y puesto reglas de quién interviene en la naturaleza y de quién es la naturaleza y cómo se usufructa en el pasado, y que se actualizan hoy como nuevas formas que los subordinan, los excluyen y los segregan aún más. Por eso esta idea de que el conflicto es ecopolítico, de las relaciones del poder en la naturaleza, a través de la naturaleza, para segregar y dominar a los sectores que generalmente también son los más excluidos. Déjenme entonces ahora presentar rápidamente algunas ideas y gráficas para que complejicemos aún más esta perspectiva. Aquí está. Una primera idea que, además de esta denominación del conflicto ecopolítico que quisiera presentar, es que también estamos acostumbrados a pensar el extractivismo, que es una categoría que nos ayuda mucho porque define las relaciones de extracción que el norte genera sobre el sur y que es un intercambio ecológico desigual. Por supuesto, nuestros países han sido saqueados históricamente desde la colonia, y esta relación asimétrica de extracción en el sur de materias primas para llevarlas al norte y satisfacer los estilos de vida, aunque podría ser también una división entre campo y ciudad, es decir, extracción de materias primas y de recursos naturales para satisfacer los estilos de vida y el mercado en las ciudades, y segregando a las comunidades rurales de ese beneficio. Y también porque el extractivismo nos ayuda mucho a pensar materialmente los flujos, menos en precios, ¿no? Menos en los términos que la economía ha cosificado y, digamos, abstraído la naturaleza. No se alcanza a ver en términos de precios, y cuando usamos el término extractivismo nos ayuda mucho pensar los flujos de materiales, y los flujos son impresionantes
de esta desigualdad en toneladas de todos los materiales, no solo, evidentemente lo principal es la minería o por supuesto el petróleo y los minerales que se trasladan hacia el norte, pero podríamos hablar por supuesto de todos las demás materias primas que se exportan. Esencialmente, extractivismo es una categoría para pensar la exportación de recursos naturales. Sin embargo, yo sin renunciar, por supuesto, a los aportes de la categoría del extractivismo, quiero hacer destacar sobre todo la idea de que el capital, es decir, las inversiones, las corporaciones y el proceso de apropiación de la naturaleza no se circunscribe al extractivismo, sino a un proceso que transforma, rehace la naturaleza al modo del capital. Sin exagerar, hay un término de la ciencia ficción que dice que se llama terratransformación. Es un término no científico, pero que en la ciencia ficción ha ayudado y que luego lo retomó ciertos científicos, la idea de la ciencia ficción de acondicionar otros planetas para hacerlos habitables, interviniendo la atmósfera, los suelos, ¿no? Poniendo nuevas especies vegetales para que absorban el CO2, etcétera. Lo que está haciendo hoy el capital no es solo extraer linealmente minerales del sur para llevárselos al norte, extendiendo la perspectiva colonial o la dinámica colonial que siempre ha existido. Está geotransformando la tierra, la está haciendo a su modo y es más grave de lo que pensamos. No es solo simplemente un consumo lineal, es una, sin utilizarlo realmente de manera formal, una terratransformación. ¿Qué es esta terratransformación, por decirle coloquialmente así? Es distintas formas de despliegue del capital en la naturaleza, en el territorio, espacialmente alrededor del mundo. Marx dice, el capital sale en las 4 direcciones del planeta para apropiarse de la naturaleza. Por supuesto, la otra fuente de la riqueza, además del trabajo, que es la naturaleza. ¿Cuáles son estas? Las menciono muy rápidamente para decir un segundo planteamiento y para que veamos esto. Por supuesto, lo que alcanzamos a ver siempre es el extractivismo. Esta es una imagen de la minería a cielo abierto y de los enormes boquetes y de la tecnología que hay detrás de ella, que es esencialmente, como todos conocemos, muy agresiva. Es quizá el extractivismo la más sucia y la más desbrozante, como dice Anastasia Ceseña en uno de sus textos que ahorita la tendremos con nosotros, en la idea de que solo saca un objeto, solo un bien, una materia, aunque todo lo demás que está alrededor sea deshilachado, desbrozado, desarticulado, fragmentado, destruido. Es decir, es una lógica totalmente irracional para sacar, por supuesto, la plata, el cobre, el oro, etc. Esta es la que más conocemos y, por tanto, no me detengo en ella. Sin embargo, se le ha a veces denominado extractivismo a la agroindustria, que ustedes también conocen muy bien por las plantaciones de pino y eucalipto en buena parte en la Araucanía, pero en todo el sur de Chile. Pero hay una diferencia que a mí me gustaría acotar. Es distinto en la anterior sacar el material no biótico, o sea, la materia geológica que ha producido la Tierra en tiempos larguísimos, a poner a la Tierra a trabajar de una nueva manera, y el ciclo que decía yo de estos últimos 30 o 40 años, donde ha cambiado las relaciones de poder, ha significado, por supuesto, la concentración de la tierra, pero también la concentración monopólica de la tecnología y la intervención de la tierra, pero la apropiación también. No solo se necesita más tierra para producir, sino se necesita la tierra y apropiarse, por decir así, aunque no lo pueden hacer físicamente, de las condiciones climáticas para la producción. Pero si seguimos en esta idea, la idea sería cómo se pone a la tierra y a otras especies a trabajar. Esto es importante. Cómo producir vidas es producir mercancías. Y cómo entonces en la industria de la carne, en la industria del alimento, pero también en los territorios marítimos, se pone, por decir así, a trabajar a las otras especies en relación al capital. Y esta forma de apropiación y explotación de la producción de vida, es decir, cómo la tierra germina, pero también cómo otras especies se reproducen
está siendo intervenida tecnológicamente. La biotecnología es un nuevo modo de apropiación que implica moldear a la tierra, pero también a las otras especies, a los ritmos del mercado y a los ritmos de acumulación del capital. Por supuesto, la intervención de las semillas, en fin, y toda la serie de paquetes tecnológicos que están alrededor de ella. Generalmente no pensamos en esto, pero porque no pensamos a las ciudades como parte de la naturaleza o del medio ambiente, pero las ciudades son parte y los que vivimos formamos ecosistemas. Si ustedes lo piensan, y que es el aporte que hace Jason Moore en relación a cómo las ciudades han formado nuevos ecosistemas. No solo en las aguas estancadas, que se producen más mosquitos o que producimos más plagas o que convertimos en plagas a ciertos insectos como las cucarachas, sino a la enorme producción, por ejemplo, que requiere ahora material para alimentar a todas nuestras mascotas. Es decir, se forman nuevas relaciones con la naturaleza, nuevos ecosistemas, nuevos medios ambientes que requieren también insumos. Pero el capital se despliega en las ciudades a partir de otro valor de uso que es distinto del de producir vida, que es el que acabamos de ver. Es la tierra solo como suelo de construcción. Estas construcciones faraónicas que hemos visto también con el desplazamiento de miles de personas, por ejemplo, para construir los grandes estadios en los mundiales, o que hemos visto la apropiación de los mantos acuíferos o la extracción de otros bienes en Ciudad de México, por ejemplo, el agua tiene que venir de otros lugares, extrayendo y haciendo esta simetría, por supuesto, entre campo y ciudad. Pero es una gran inversión en relación a las edificaciones residenciales masivas, a las urbanizaciones cerradas periféricas, es decir, la urbanización de élite, que además se apropia del espacio y los territorios, excluyendo a los pobres y apropiándose de las zonas naturales que son para edificar casas habitación o también incluso zonas de lujo para el recreo de las élites. Esta también es una forma de despliegue del capital que es la más radical porque elimina en muchas ocasiones todo el ecosistema anterior y lo sustituye por una nueva forma. Hiperurbanización le llamo porque no es la urbanización popular, la gente construye sus casas y necesita dónde vivir, pero la hiperurbanización significa este enorme gasto de vidrio, cemento, minerales, etcétera, en el despliegue de la naturaleza. Por supuesto, también Marx desarrolla la idea en este planteamiento de que el Estado debe asegurar las condiciones de reproducción del propio capital a nivel nacional e internacional. Para ello se necesitan todas la intercomunicación de las vías férreas, de los trenes interurbanos, de carreteras, pero también represas para la energía eléctrica. Hay tantas presas hoy en el mundo que se está cambiando el ciclo hidrológico, porque generalmente pensamos solo el impacto ambiental de una presa, por ejemplo, sin pensar en el efecto macro regional y macro territorial que podrían tener muchas represas en los circuitos y ciclos del agua o, por supuesto, en su interacción con los ecosistemas y, por supuesto, con las economías campesinas que dependen de ello. Es solo un ejemplo para mencionar cómo el entramado comunicacional de puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura, gasoductos, está moldeando al planeta, convirtiendo al capital en el principal agente geomorfológico. ¿Qué es esto? Que le da ya forma propiamente a la Tierra misma, ¿no? Hoy se movilizan más toneladas de materiales que de biomasa, es decir, hay más, el hombre moviliza más toneladas de materiales que toneladas existentes de vida en el planeta Tierra. La cifra es impresionante. Por último, también tenemos lo que llamo biomercantilización en el sentido de apropiarse de las playas, de los centros turísticos, de las especies mismas para ponerlas a trabajar de otro modo y que es precisamente lo que le llamo biomercantilización, es la incorporación continua de esferas de la naturaleza al mercado, mercantilizar lo que no era mercancía. Como podemos ver, estos 5 ejemplos de despliegue del capital son un proceso de transformación muy radical de la naturaleza. Como me queda poco tiempo, quisiera hablar sobre todo de esas formas de apropiación y de lo que implica para las comunidades, para los pueblos y sobre todo para
ese otro mundo que conocemos como las economías campesinas o las economías de subsistencia. Déjenme compartirles solo unas imágenes más de estas formas de apropiación. Permítanme. Ya está. Ya pueden ver esta otra, ¿verdad? Sí. Compañero, se ve. Bueno, muy rápidamente, lo importante también en esta idea es cómo a partir de cierta forma de monopolización cada vez más inaccesible para el ciudadano común, pero también para las comunidades rurales, el monopolio hipertecnologizado es un modo de también de intervención, pero de apropiación de la naturaleza. Vemos cómo esta cerradora automática es cada vez más rápido, puede cortar árboles, como la industria de la pesca industrial está desplazando a la pesca artesanal, compitiendo por los recursos, pues con esta enorme capacidad de captura que simplemente son gigantescas redes que barren los mares en detrimento, por supuesto, de de los métodos más artesanales y tradicionales que están más vinculados a un trabajo intensivo que a capital intensivo. Lo artesanal, por supuesto, millones de personas en el mundo sobreviven a partir de la pesca, pero la pesca industrial se ha vuelto, por supuesto, hegemónica. Este modo de intervención que ya mencionaba de la agroindustria, que es gigantesco y que, por supuesto, desplaza, compite, asfixia a las economías de subsistencia comunitarias de los pueblos indígenas, pero también del pequeño campesino. En América Latina, hasta el 85%, entre el 85 y 90% de la tierra es de pequeños propietarios, tienen entre 1 y 5 hectáreas, es decir, no son grandes latifundistas, pero el 10% restante pertenece precisamente, el 10% de los propietarios reúne una enorme cantidad de tierra. Ahí está claro que esta lucha, por decir así, de quién interviene, cómo manda, quién manda sobre la naturaleza, es también una cuestión no solo de despojo o de daño, sino de reordenamiento hegemónico en la naturaleza. Acá está lo que mencionaba yo de cómo poner a las otras especies a trabajar de cierta manera para producir hacia el mercado. No tengo mucho tiempo para desarrollar este tema que quería platicarles. Prefiero, especialmente es un tema que no solemos pensar demasiado, aunque en Chile está muy presente por todo el conflicto también, no solo de por ejemplo, todo lo del salmón, etcétera, de las salmoneras, las papeleras también que vierten residuos en el mar, pero en general, por ejemplo, no pensamos los territorios marítimos y solo quería mencionar, aunque tengo varios datos aquí, que las grandes corporaciones, como también sucede en la tierra y los bosques, como sucede, por supuesto, en todos los demás sectores, son las grandes corporaciones transnacionales las que están empezando a monopolizar esta pesca industrial, está, digamos, acaparando a las especies vivas y hoy ya se ha limitado, ya se han rebasado los límites donde los bancos pesqueros pueden renovarse a sí mismos. Me interesa este ejemplo porque a cada contradicción o agotamiento que el capital y la lógica del mercado produce una solución, pero una solución que es igual de contradictoria. Es decir, hasta hace poco los bancos pesqueros estaban produciendo para el mundo y se capturaba en exceso. Hoy que ya muchos bancos pesqueros, incluso algunas especies, están en vías de extinción o que si se sigue explotando muchos de estos bancos, simplemente van a dejar de existir, el capital no renuncia a la lógica de seguir produciendo de manera infinita peces, que antes lo hacía solo la naturaleza, sino convertir la acuicultura y la producción industrial, no son pequeñas producciones, sino producir industrialmente a través de la acuacultura los peces que se necesitan. Hasta el 40 o 50% hoy de la pesca mundial ya es producida de manera, por decir así, artificial, generando otro tipo de desechos y contradicciones. Para que veamos que los ciclos de agotamiento que provoca el capital son renovados, por decir así, para que mantengan su espiral de ganancias con una solución tecnológica. Y esto lo podemos ver en todos. Cuando se agota la tierra, se invierte en tecnologías
de más agrotóxicos, como fue la Revolución Verde, y ahora que la Revolución Verde está dando terribles efectos sobre la tierra, se interviene con la biotecnología a las semillas, ¿no? Para producir que sean más resistentes, sean más rápidas, etcétera. Es decir, cada solución tecnológica produce un nuevo ciclo de acumulación, pero cada solución tecnológica puede producir también nuevos efectos ambientales que son desquiciantes. Acá, por supuesto, el monopolio que ustedes conocen bien de Forestal Arauco o de las grandes transnacionales que tienen que ver con el mercado de semillas. No me detengo en esto para pasar a una parte final. Déjenme adelantar esta parte que quería platicar, pero me extendí en lo demás. Un segundo. Lo siguiente es pensar que si esas relaciones de poder sobre la naturaleza se han transformado, ¿qué es lo que han provocado esencialmente en los pueblos y comunidades, esencialmente en las economías de subsistencia, que se le llama? La economía de subsistencia es enorme en el mundo. Al menos unos 2.500 millones de personas dependen directamente de los bienes comunes naturales. Y al menos la mitad del mundo, esto es impresionante porque solemos pensar que los campesinos siguen siendo minoría o que los pescadores son un pequeño sector, etcétera, no dependen directamente del trabajo asalariado. De ese tamaño es, digamos, las economías de reproducción, que tienen que ver más con el trabajo propio o bien, por supuesto, con el trabajo de la economía agraria de subsistencia. Si por supuesto esta economía, este otro mundo donde los pescadores de la pesca artesanal, la pequeña agricultura de subsistencia, también las formas de intercambio mercantil simple, incluso en las ciudades, pero esencialmente los dos primeros sectores dependen de los bienes naturales. Por supuesto, esta oleada, como ya lo ha explicado Marx y también David Harvey, es una oleada de desposesión, pero podríamos hablar más bien de acumulación por apropiación, es decir, más que solo por el vínculo del despojo y de la posible proletarización de los sectores que se les echa de la tierra y entonces tienen que abandonar sus formas de vida, hay un proceso de transformación de la tierra, que es el que he mencionado, que genera, por supuesto, tres elementos. Uno de ellos es la separación de los medios de subsistencia, que es la base para que todos los demás efectos puedan suceder. Sin embargo, hay un segundo efecto que es el que no se le ha dado mucho hincapié, en el que mencionaba yo al principio de la exposición, en el sentido de que en general estas son comunidades excluidas y segregadas, que ahora se le imponen nuevas reglas de cómo acceder a la naturaleza o no, o de ser excluidos de ella, o de obligarlos o intentar obligarlos a refuncionalizar y reorganizar sus propios modos de vida en torno de la naturaleza. Esto es que te vuelvas pequeño propietario, que empieces a competir en el mercado, que utilices los paquetes tecnológicos de las grandes corporaciones, que aceptes que las grandes corporaciones pueden usar el agua, por ejemplo, a su gusto. En fin, hay una serie de numerosos ejemplos que nos permiten ver cómo los poderosos, esencialmente de la mano del Estado y las corporaciones, imponen esas nuevas reglas. Y quien esas nuevas reglas en relación a la naturaleza, por supuesto, hay pueblos, comunidades que aceptan subordinarse, pero también pueblos y comunidades que dicen no, no aceptamos este cambio de reglas, de órdenes, del mandato de la naturaleza, sobre la naturaleza, y queremos discutir o incluso bloquear esta nueva forma de relación de poder. Pero también, como había dicho, por eso la idea de subalternos, son comunidades, pueblos que han sido ya segregados en el pasado, donde también las fronteras territoriales, también los modos de acceso en el pasado ya les habían hecho lo mismo. De ahí la enorme también, ustedes con el pueblo mapuche es obvio, pero por ejemplo en México el agua ha sido un debate con el pueblo yaqui,
uno de los 60 pueblos indígenas que hay en México, donde ha habido una lucha histórica, donde se les ha segregado primero de la tierra, en general del territorio, luego de la tierra para su reparto y luego de la dotación de agua. Es decir, los bienes han estado en disputa histórica precisamente por el proceso de segregación y de exclusión y dominación de los pueblos indígenas, que son, como se dice en México a partir de un concepto que elabora Armando Bartra, campesindios. Acá en México la categoría indio no es tan ofensiva, porque incluso los pueblos indígenas lo han dicho un poco siguiendo una idea que también ha salido en Bolivia hace tiempo, con la idea de como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos, ¿no? En la idea de asumir la identidad india como un proceso también de reivindicación frente a los poderosos, a la subordinación y a las relaciones coloniales. Por último, y con eso casi voy terminando, diría yo entonces que si se fijan, la separación de los medios de subsistencia es una relación material, es una relación, por supuesto, que implica nuevas relaciones con la naturaleza, objetivas que podemos ver, pero también relaciones de subalternización, relaciones de poder en la naturaleza. Esto provoca combinaciones desiguales de desterritorialización, lo que llamo descomunización, es decir, disolver las relaciones comunales, disolverlas o fragmentarlas o debilitarlas, las relaciones de comunidad, que son relaciones de cooperación en el trabajo, de apoyo mutuo familiar e interfamiliar, de trabajo de subsistencia familiar y a veces interfamiliar, dependiendo de cómo están organizados los campesinos y los pueblos indígenas y de cada lugar en todo el continente, pero también combinaciones específicas de extinción de las condiciones de reproducción biótica, o sea, de extinción de las condiciones que permiten la producción de la vida. En algunos casos es más importante la descomunización, en algunos casos es más importante la desterritorialización productiva, es decir, las afectaciones que tiene el despliegue del capital sobre las otras formas de producción, como ya lo mencionaba en la pesca o en la agricultura de subsistencia, pero a veces, evidentemente, también es más importante la afectación sobre el bien natural. Esto es una imbricación que no estamos acostumbrados a pensar en relación a cómo funcionan los ecosistemas que tienen su propio flujo, en relación a cómo funciona el metabolismo social, es decir, ese vínculo estrecho entre comunidad y ecosistema, metabolismo social, y por último, las relaciones sociales que están íntimamente relacionadas con los ecosistemas y con las formas de vínculo de la naturaleza metabólicas, pero que son formas de organización social que incluso podrían funcionar a veces como formas de cooperación social y comunitarias que podrían funcionar incluso sin algunas de las relaciones metabólicas de la naturaleza. Estos tres ámbitos son afectados, siempre en cada caso, en cada comunidad, en cada ecosistema, de manera muy distinta. Esta afectación tiene también, y con eso voy terminando, una disputa por los valores de uso. Se ha dicho mucho que es una disputa también por racionalidades distintas. Por supuesto, la racionalidad de la máxima ganancia del capital y las múltiples cosmovisiones que hay sobre la naturaleza en los pueblos, en el mundo rural, en el mundo campesino. Pero a veces son disputas entre los más fuertes y los más débiles en relación al valor de uso. ¿Cómo se usa la naturaleza? El ejemplo perfecto es el agua. ¿Agua para la vida o agua como desagüe de desechos tóxicos? ¿Agua para la vida o como insumo industrial? Aquí no hay un lenguaje solo de dos culturas distintas y dos racionalidades distintas, sino quién usa la naturaleza y para qué. Y si la utiliza para la máxima ganancia a pesar de sus consecuencias o se utiliza para reproducir la vida. Los economistas y toda una serie de gentes han planteado que pareciera un conflicto de intereses, pero no son intereses simétricos, no son intereses igualitarios. Las comunidades y los pueblos quieren producir para producir vida, para reproducir sus propias comunidades, sin el afán de la acumulación o la máxima ganancia en muchas ocasiones, a pesar de que intervengan o vendan sus productos en el mercado. Y las corporaciones y la lógica del capital están ancladas en la máxima acumulación infinita. Esta idea de la acumulación infinita es precisamente el origen de esta asintonía o de lo que llamo contradicción capital-naturaleza.
Los tiempos del capital, los ciclos de acumulación, los tiempos de los ciclos de acumulación del capital son más rápidos que los ciclos de regeneración, renovación de la naturaleza. Ahí está esta contradicción. No solo es la forma, también, por supuesto, de cómo se interviene, sino el ritmo y el volumen que provoca estas relaciones de mercado de la globalización capitalista para llevar aguacates desde Chile hasta Europa, para llevar forraje desde Brasil hasta China. Esta lógica es una contradicción que está centrada en la máxima ganancia, pero que se expresa en la forma del capitalismo mundial, que es global, con una gran huella ecológica para llevar mercancías de un lado a otro, es industrial, que produce demasiado rápido para pensar en la renovación y regeneración de los ecosistemas. Siempre digo que, por ejemplo, todos nuestros plásticos, la naturaleza o el sistema tierra o la biosfera va a disolverlos y los va a absorber efectivamente en algún momento. Pero el ritmo de producción de plásticos es tan grande que esto no se está dando en el corto tiempo, saturando y, por supuesto, haciendo que los mares y todos los plásticos que están ya incluso en la lluvia destruyan, por supuesto, los ciclos y los flujos dinámicos de la vida, de la trama de la vida. Entonces tenemos que el capitalismo está, su contradicción es en su escala global, en su forma industrial, en su base energética, en los planteamientos de cómo se impone sobre las economías locales. Esto es quizá lo que quería compartir diciendo, y quizá en algún momento para que regresemos, que aprender de las luchas y de las luchas ecopolíticas implica aprender de cómo producen para sobrevivir y no para la máxima ganancia, aprender las formas de autorregulación locales de los bienes comunes naturales y aprender, digamos, de las economías que deberían ser de suficiencia. Alguien dice economías de suficiencia privada y de abundancia común. Es decir, cómo podríamos aprender de estas formas de interacción con la naturaleza para volverlas ejemplos de relaciones alternativas que pudieran ser una solución a la debacle de la biosfera, del colapso ambiental gigantesco que ya vivimos, del cambio climático, pero también de la necesaria reconstrucción de las relaciones de poder en la naturaleza, pensando que las relaciones de poder en la naturaleza deben ser trasladadas a los de abajo, a los pueblos, a las comunidades y a las economías locales. En ese lugar debe gobernarse el mandato sobre la naturaleza, aprendiendo de sus ciclos, adaptándose a sus tiempos y regresando también a las formas de apropiación no basadas en la máxima ganancia. Bueno, muchas gracias, me pasé ahí, disculpen.